favor, Perdón, si ¿eh? quieren, Y Pablo ya si bien quieren lo dar dijo, vueltas. vamos a platicar la historia del metal, esa historia tan interesante y que además fueron los inicios de la música y en el mundo, ¿no? No solamente en esa época. Es muy interesante porque, Majo, me da muchísimo Hola, gusto bienvenido. saludarlos. Mucho gusto y además a todo el público que ya nos está mirando aquí. Elsa, Majo, muy buen día. Buen Buenos día, días, Lalo Lalito. Limón con nosotros. Oigan, pues saben que sí, estábamos platicando porque se ha ido derivando una historia que tiene que ver con la cultura pop a través ahorita en música. Ya les voy a proponer ahí que comencemos a hablar también de otras vertientes que creo serán bien interesantes. Pero ahorita que hemos estado platicando de música, la semana pasada caímos de repente, ¿no? Hablando del rock en general, en el que es, porque de verdad que es el género dentro del rock más popular a nivel mundial, el que más fanáticos tiene y el que, independientemente de lo que haya pasado con los otros, que han ido evolucionando y que se transforman y llegan nuevas formas de interpretarlos y otro tipo de grupos, se mantiene, que es el metal O sea, se mantiene fiel, puro, igualito, Wow. prácticamente. O sea, la dotación musical y las tonalidades que emplea para reflejar como su pureza, su energía, el metal, se mantiene prácticamente. Que saludo tan metalero, querido mío, muy buen día. Oye, me impacta Entonces, hablando que... del metal, y saludando a mi querido Pablo. No inventes, qué susto me metí. Mira, esa Oye, parte aquí y está ahora, bueno. Elsa. No, Mira, está muy bueno para hacer una referencia, digamos, cultural pop al lado de la historia del metal que les estoy dibujando. Ozzy Osbourne, inglés talentosísimo, adictazo, habitante, ¿no? Cercano a Londres, de la zona clase media, media baja, tenía una obsesión con las ondas terroríficas. Y él, cuando comenzó a escuchar rock, naturalmente fue un gran fan de los Beatles, y pensando como en otras maneras de interpretarlo, dijo, a nadie se le ha ocurrido componer letras que den miedo, o sea, que hablen de historias que den miedo, A ver, así pero a él como le hay daba cine de miedo. terror, ¿no? A él le daba miedo y dijo, voy a hacer letras. A él le que gustaba daban- ese rollo. Bueno, hay seres humanos de todo. Y la base Sí. del metal, en principio, ahí estamos viendo al grandioso Ozzy Osbourne, fue crear una música que inspirara miedo. Bueno, Ok. al mismo tiempo que él, allá cercano a Londres, estaba pensando en esta idea, Tommy Yomi, que era un guitarrista jovencito que estaba aprendiendo a tocar y que les comentaba la semana pasada, pero ahora sí estamos entrando en la historia, trabajaba en una planta que se dedicaba precisamente a cortar metal y a manipular el metal frente a una plancha. A la hora de introducir una lámina grande que tenía que perforar, perdió por un error de cálculo con la cuchilla unos milímetros de estos dos dedos. Perdón, de estos dos dedos. Se le fueron. Y para él Qué fue un dolor. drama porque al perder esa zona de los dedos, perdía también la capacidad de tocar como lo estaba haciendo. Empezaba a practicar con una banda que se llamaba Black Sabbath y con un locazo vecino suyo que era Ozzy Osbourne. Y estaban creando un sonido y de repente pues eso era imposible con la lesión. Pues ¿qué hizo Tommy Yomi? Esta historia es absolutamente real y está documentada en muchos lugares. Se construyó unos dedales de metal y al colocárselos en los dedos, el índice y el anular, consiguió, bajándole un poquito a las cuerdas, el sonido que sería emblemático ¿Le de salió este mejor? género. Claro, al final de esos grandes errores históricos que crean cosas más padres. Bueno, Claro. solo escuchen ustedes, en cualquier momento podrán hacerlo, ahora es bien fácil oírlo en todas las plataformas. El inicio de Paranoid, que es el primer sencillo del primer disco de Black Sabbath, y notas inmediatamente esa tonalidad para bajarle a la guitarra que hasta ese momento no existía en otros géneros o no se había incorporado a la música. O sea, Lalo, que Black Sabbath es la banda que originó el metal. De alguna manera, porque al mismo tiempo Led Zeppelin, Deep Purple y una corriente que después, curioso, fíjate, porque muchos centran el inicio en los Estados Unidos y en realidad para mí, para otros que platicamos de estas cosas, entre otros temas, mucho se sitúa en Inglaterra. La nueva ola del metal inglés, integrada entre otros por una grandiosa que es Iron Maiden, generó un movimiento que poco a poco fue dotando a este género como de poderío y de muchísimo público, pero además de un detalle muy particular que lo convierte en uno muy chistoso, por decir la palabra, con relación a los otros géneros rockeros, que es el empleo de iconografía pop.
Ustedes a lo mejor, bueno, no a lo mejor, no son metaleras, ¿no? No. Ustedes el metal no les late Tengo una uña demasiado. con rayito, ¿Para qué pero te es No, y además todo. hoy vienes muy metalera acá con tu... Sí, hoy sí, vienes está ad hoc. increíble, exacto. Y vengo rocker. Pero el punto, por ejemplo, ustedes han oído hablar de una banda que se llama Iron Maiden Sí. y les aseguro que conocen a la mascota de Iron Maiden. Ay, no. ¿Han visto la... te da miedo. Perdón. ¿Han visto la calavera esta? A ver si ahorita... ¡Esa mera! Ah, Perfecto, queridos de la claro, producción. ok. Ya voy a ir aprendiendo sus nombres, pero el punto es gracias, producción. Este disco maravilloso de Iron Maiden viene titulado, entre otras cosas, con la aparición, o bueno, una de las primeras apariciones de ese personaje que se llama Eddie. ¿Y por qué Killers? ¿Por qué Bueno, se- ese es el se nombre. llamaba. Bueno, pues porque es una banda de metal Así y ponerle... era el... Sí, No claro. le iban a Ok. poner de Pink La World. onda del metal, la onda del metal, entre otras características, tiene que ver con una actitud mucho más Darks. ruda, Ok, mucho más, sí, si se quiere, violenta, ok. y sí lindante ahí con lo demoníaco, con lo malo. Estudios que entre otras cosas se han publicado en la revista Science, la mejor revista científica. Ahí está, mira, la alineación actual, por cierto, de Iron Maiden, que es una de las bandas emblema y que vino de Inglaterra y dotó a este género de muchísima personalidad. Pero bien, que les decía yo, que hay muchos estudios que hablan de que el metal como género ayuda a sus fanáticos a canalizar la furia natural que todos tenemos en la vida. O sea, ¿no pero cada provoca quien la canaliza de violencia? forma distinta. Porque hay de repente el rumor, ¿no? De que si escuchas metal estás bien loquito, Acá, violento. que eres un Ajá. demoníaco, que tienes ahí la Exacto. cruz boca abajo, ¿no? Pero Que sí, abre tu mamá la seguramente te ayuda recámara, eso. oye, abre tu mamá la recámara y hay un chivo así abierto en Y canal, ¿no? Y tus ah, discos de Motley Qué Crue. horror. Ah, sí. Ellos son los típicos de que así rompen la guitarra y se vuelven locos. Exacto. y- Dime algo, ¿Van Halen es metal? Bueno, es una de las vertientes, él se va más Pero- bien al hard rock. Ellos son más Sí, fresas. son una banda, digámoslo de alguna forma. Es que hay características que son asequibles a todos los géneros que los dotan de personalidad. Actualmente es muy interesante porque entre otros fenómenos, las redes sociales lo que han conseguido es una mixtura muy curiosa. Yo he hablado acá ya de una banda contemporánea que se llama Greta Van Fleet, que está evidentemente influida por Led Zeppelin. Son millennials, cuates de banda jovencita, 23 años, una cosa así. Unos virtuosos, pero que ya tienen en la actitud elementos de muchísimos géneros. Y eso es bien interesante. Yo creo, de hecho, que eso es algo de lo que hace emocionante al rock en particular, pero a la música en general, que todo el tiempo está evolucionando. Bueno, ahora las mixturas que se hacen, ¿no? Entre grupos rockeros con grupos de la música popular, como Los Ángeles Azules y este tipo de cosas, ¿no? Sí. Uniéndolos con otros. Son experimentos que la verdad valen mucho la pena y que hablan de una evolución musical que sí tiene que ver con un sentido mainstream, porque Ajá. también se trata de vender boletos y que de la Claro. de que la gente vaya y de llene. ganar, ¿no? Claro, al final es una chamba para todo el mundo, es un trabajo apasionante. Ujú. Cada quien se va eligiendo en la vida el trabajo que le gusta hacer. Mírenos a nosotros. Sí nos Pero gusta. claro, nos encanta. Sí. Y el punto en el caso, y mira qué bien que tocas ese tema, porque en el caso, por ejemplo, ya de rockeros que no tienen que ver con el metal, que están en otras vertientes como la de blusera y esto, y que con eso cerraríamos de alguna forma. Empezamos hace semanas hablando de los Rolling Stones, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. estábamos hablando de música y abrimos este paréntesis grandote en la cultura pop para hablar de ello. Los Rolling Stones, Keith Richards en su biografía dice, lo que nosotros hacemos sobre el escenario nos genera una energía o nos hace entendernos con una energía que es maravillosa y que una vez que catas te vuelve adicto. Claro. Tú te quieres seguir subiendo al escenario porque eso es increíble. Entonces, bien, hablando de eso, el disfrute por el trabajo que haces. Sí. Todos estos grupos, sobre todo ahora que estamos hablando ya de los legendarios, imagínense, hombres que en promedio tienen 73 años, subidos en el escenario y bailando y tocando como lo hacen, hablan acerca del placer que les genera producir esa música. Es que es la adrenalina finalmente, Lalo. Y como dices, hemos ido abierto así poco a poco como diferentes paréntesis. Y dinos, por favor, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Yo creo que ahora ya nos podemos introducir, fíjense, porque hay un punto unitario entre todos los músicos de los que estuvimos hablando estas semanas. ¿Qué es? Entre los Beatles, entre los Stones, entre muchísimos más metaleros de lo que parece. Hay grandiosos lectores. Cuates que todo el tiempo se la pasaban o se la han pasado leyendo. ¿Qué novelas les laten? ¿De dónde toman los Ok. temas para su música? Claro, porque los Beatles eran súper lectores. A Paul McCartney la Ay, qué poesía le cool. encantaba. Buenísimo. ¿Sabes? Y de ahí sacaba muchísimas de las ideas que luego reflejó en canciones. Entonces, si quieren, podemos hablar acerca de autores literarios que han influido a grandes músicos Órale, de Perfecto. está la buenísimo historia. el Y ya con tema. eso vamos entrando también a otras zonas de este mundo apasionante que es
la cultura pop. Eso, Perfecto. Lalo, muchas gracias. Muchas Como gracias, siempre, un Majo. placer Gracias. tenerte Qué gusto, acá. Nos encanta todo lo que saben. Y bueno, Muchas gracias. vamos a ir a un Aquí nos corte rapidísimo y volvemos con más.